Victor Wembanyama es un alien, ya todos lo sabemos. Incluso aquellos que antes de su primera temporada creían que sería un fiasco han aceptado la realidad. Este chico está llamado a ser el futuro de la NBA. Pero hay otra realidad que tampoco podemos negar. En su año rookie, uno que fue histórico desde lo individual, San Antonio Spurs ganó apenas 22 partidos de 82 posibles. Wemby necesita ayuda y parece que para la franquicia el mejor compañero del joven francés de apenas 20 años es el segundo jugador más viejo de la competencia, a quien muchos conocen como Point God. No descubrimos nada si decimos que el paso de Chris Paul por Golden State Warriors fue un fracaso. No porque no haya jugado relativamente bien cuando estuvo en cancha, sino porque estuvo más tiempo fuera de ella por lesión que otra cosa. Y porque el equipo en general no dio la talla. Esa etapa duró solamente un curso y ya se ha terminado, porque la franquicia decidió cortarlo para no garantizarle los 30 millones anuales que valía su contrato. Quien estuvo muy atento a esta historia fue Greg Popovich. Él es un veterano que ya está cerca del retiro, pero sabe que el proyecto de San Antonio Spurs, que ahora mismo lo mantiene como entrenador, apunta hacia el futuro. Y ese futuro es brillante porque estará comandado por Victor Wembanyama, un deportista único en su especie. Sin embargo, necesita mejoras. Y como el talento de Wemby es generacional, esas mejoras deben ser urgentes. Y la más necesaria de todas es la presencia de un base que complemente al francés. Por eso fueron a buscar a CP3 para desbloquear la versión más salvaje de su joven estrella. 21,4 puntos, 10,6 rebotes, 3,9 asistencias, 3,6 bloqueos y 1,2 robos por partido. Segundo novato que lidera a la NBA en bloqueos durante una campaña. All Defensive First Team. Segundo en la votación por el Defensive Player of the Year y obviamente Rookie del año. La primera temporada de Wemby fue extraordinaria, pero ese brillo individual estuvo inmerso en una oscuridad absoluta desde lo colectivo porque los Spurs dieron asco. 60 derrotas y una clara ausencia de respuestas ofensivas. Porque sí, San Antonio tuvo un muy mal rendimiento en defensa y terminó entre los 10 peores en eficiencia defensiva. Pero entre el dominio de Wembanyama y la posibilidad de que ciertos jugadores sigan evolucionando, creo que el principal problema está en el ataque. Repasemos algunos números. 26 en eficiencia ofensiva, 23 en porcentaje de tiro efectivo y 25 en true shooting. Curiosamente, los Spurs fueron el equipo que mayor porcentaje de asistencias tuvo en la temporada, pero esa cifra no se condice con lo que luego producían. El panorama es bastante evidente. Su juego es completamente anárquico. Por momentos se encastran porque Devin Vassell o Keldon Johnson entran en una ráfaga anotadora o simplemente por el dominio de Wembanyama, pero no hay un plan de acción. Jugaron con el tercer ritmo más alto de toda la competencia, uno similar al de Indiana Pacers, pero produjeron 10 puntos menos por cada 100 posesiones. La diferencia entre un sistema y el otro es claro. En Indy hay un point guard de élite, en San Antonio no. Y ahí es donde aparece la figura de CP3. Sí, es un veterano. Sí, tiene 39 años y en mayo va a cumplir 40. Y sí, es propenso a lesionarse. Pero también es exactamente lo que le falta. Un base de experiencia que maneje los tiempos, que controle el ritmo del juego, que le dé sentido a los ataques, que sepa direccionarlo hacia sus aristas más eficientes y que por sobre todas las cosas potencia a Wemby y lo libere completamente. En la pasada temporada el francés fue apenas el tercer jugador que más pases recibió en el plantel de los Spurs. Eso no puede volver a ocurrir, sobre todo teniendo en cuenta lo que produce en relación al resto. No hay nadie en el plantel que sea capaz de generar de la manera en la que puede hacerlo Paul. Estamos hablando del tercer jugador con más asistencias en la historia de la temporada regular y de alguien que en su peor campaña, es decir la anterior, promedió más asistencias por partido que cualquier deportista de los Spurs en alguna temporada de su carrera. Ese es el nivel de cambio que podrían experimentar si se mantiene sano. La cosa se pone incluso mejor si tenemos en cuenta que han existido pocos bases capaces de potenciar a pivots más que CP3. Algunos dicen que le hizo la trayectoria a DeAndre Jordan, por ejemplo, o que DeAndre Ayton jugó su mejor básquet con él al lado. Imagínense cambiar a esos dos por Wembanyama, que es capaz de convertir prácticamente cualquier pase hacia el cielo en una layup. Chris Paul, quizás el mejor generador desde el pick and roll de este milenio, le dará esa variante tan importante a Wemby, que ahora mismo promedia 2,5 posesiones por partido utilizando esa acción, la mitad que Joel
Embiid y menos que jugadores como Rudy Gobert, Domantas Sabonis, Alperen Sengun o el propio Ayton. Un despropósito. Agrego un dato muy interesante, pero antes les voy a pedir que se suscriban al canal y que dejen un like, que de verdad es la mejor manera que tienen de ayudarme a seguir creciendo. Sacando la campaña pasada en Warriors, cada vez que Paul llegó a un nuevo equipo lo mejoró notablemente de un curso al otro. Cuando debutó en New Orleans habían ganado apenas 18 partidos en la campaña previa y pasaron a 38 en su año rookie. En los Clippers del 39% de victorias al 60%. En Houston Rockets de 55 triunfos a 65. En Oklahoma City del 59% al 61%. En Phoenix Suns del 46% al 70%. Nada garantiza que esto ocurra, aunque ciertamente deberían mejorar la marca previa porque fue espantosa. Pero está claro que al menos en regular season su presencia puede ser un empuje muy fuerte. Así que ojo con los Spurs y la lucha por entrar al play-in si todos los componentes están sanos. Por último, el otro factor por el que Paul podría ser clave: los jóvenes. Tener un veterano como mentor es importante, pero tener un veterano que además es uno de los mejores bases de la historia podría llegar a ser diferencial para los que se supone que son el futuro del backcourt de San Antonio. Hablo de Devin Vassell, de Tre Jones, si lo piensan de esa forma, y de los drafteados Stephon Castle y Juan Núñez, si es que no decide quedarse en Europa un poco más. Todos ellos deberían aprovechar este año, o los que sea que esté CP3, para aprender de él, de sus trucos, de su visión de juego y absorber todo ese conocimiento, porque en definitiva a la carrera de Paul no le queda mucho camino por andar, y quizás una de sus últimas acciones de impacto sea moldear el futuro de un proyecto que amenaza con dominar la NBA si se dan los pasos correctos. Hasta ahí el video de hoy, amigos. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan sobre este tema y cómo creen que le irá a San Antonio Spurs en la segunda temporada de Víctor Wembanyama en la NBA. Gracias por ver y nos encontramos en la próxima.